¿Es mejor seguir siendo lo que todos esperan que seas? ¿O es mejor ser tú mismo, aunque eso decepciona a los demás? Este es el dilema de Mima Kirigoe, una estrella forzada a brillar para complacer a una audiencia demandante. No de manera sutil, sino llegando a un punto morboso y grotesco. Un estilo de vida construido bajo reglas estrictas, donde el acoso, el peligro y la desconexión personal eran el pan de cada día, y aún así, solo podía guardar silencio y seguir adelante. Bajo un ambiente tan abrumador, todo comienza a desmoronarse cuando Mima recibe la oferta de convertirse en actriz. Un contrato prometedor, un empujón que, en teoría, le permitiría escapar de ese rol dulce e inocente. Dejaría de ser vista como una niña para empezar a ser percibida como una mujer fuerte y responsable. Una versión de sí misma que su carrera no le permitía mostrar. A primera instancia parece ser una decisión ideal. Todos en algún momento estamos expuestos a la metamorfosis del cambio. Cambiar no por alguien más o un tercero, sino por tu beneficio propio. Un proceso que teóricamente solo te involucra a ti. Pero en el caso de Mima, una decisión como esta, en una industria que se adueña de ti, le traería consecuencias de las que no podría escapar. No pasaría mucho tiempo antes de enfrentar a la crítica. Cantar es lo mejor que haces, así que ¿por qué lo dejarías? Decir algo así es fácil, si no eres tú el que lo enfrenta. Ante los ojos de la expectativa, tu voluntad deja de importar, y son ellos los que deciden por ti. Para ellos, Mima era una esperanza, una carrera donde ellos depositaron sus sueños, un entorno donde ellos se vieron reflejados, un estilo de vida que ellos consideraban mejor. Pero, ¿qué es lo que ella realmente quiere? Es posible que en algún momento hayamos vivido algo similar, quizás un amigo, un familiar, o incluso nosotros mismos, queriendo perseguir aquello que nos apasiona, ya sea crear, enseñar o compartir algo en particular. Pero muy en el fondo, nos podemos sentir incompletos por el qué dirán de las demás personas. Alguien por ahí que quizás esperaba que fuéramos algo más, algo que desde sus ojos sería mejor para nosotros, protegiéndonos del polvo sin exponernos a la luz. Pero al final, por más persistentes que ellos sean, la única persona que debe ser capaz de tomar esa decisión es uno mismo. Mima es asignada al elenco de Double Bind. Más que una serie de misterio, para ella es un mundo completamente nuevo. Este no es solo un trabajo más, es algo diferente, algo para lo que jamás estuvo preparada. Y por más curioso que suene, Mima solo tiene la tarea de recitar una línea en concreto. Pero por más que lo aparente, esto nunca fue solo un dilema interno, porque este cambio no iba a afectarla solo a ella. A veces, cuando una identidad se rompe, no solo lo hace y ya, los pedazos se incrustan, ya sean miradas, estándares o también personas. Gente que cree conocerte mejor que tú mismo. Es en este momento donde ellos, de los que tanto hemos hablado, dejan de ser una idea abstracta y dentro de la vida de Mima, toman forma como dos figuras cruciales. Rumi, su coordinadora personal, y el hombre que se hace llamar Mimaniaco. Rumi es introducida como esa presencia que siempre ha estado ahí. Una estrella que no alcanzó el éxito y ahora se encarga de que los demás brillen. Una presencia que para Mima es familiar entre la multitud. Alguien que la acompaña, que la guía y parece preocuparse por ella profundamente. Por el otro lado tenemos a Mimaniaco, una presencia espeluznante, siempre observando desde la distancia. Alguien silencioso, incómodo, siguiendo cada movimiento al pie de la letra, cuya fascinación por Mima va mucho más allá de una admiración normal. Alguien que lleva tanto, pero tanto tiempo entre la audiencia, que se ve incapaz de distinguir entre lo que es suyo y lo que no lo es. Mientras él es presentado como el acosador desde un inicio, los motivos de Rumi nunca fueron del todo claros. Sin embargo, el descenso de esta historia comienza cuando Takodoro, el director del elenco, exige que Mima tome su rol mucho más lejos. La producción requería grabar un asalto sexual, un giro bastante drástico para alguien recién llegado a la industria. En este punto, Double Bind deja de representar mera ficción y se convierte en una trampa existencial. Una situación donde no importa qué hagas, ya que al final siempre terminarás perdiendo. Para Mima, negarse a esto significa fracasar y perder el papel que empujaría su carrera adelante. Pero al aceptar,
le enseñaría no solo al director, sino también a ellos que puede tomar un rol mucho más serio, demostrar de una u otra forma que su abandono no sería en vano. Pero ¿a qué costo? Al costo de su integridad, de su percepción, de la imagen que durante años fue cuidadosamente construida. Para ella es un sacrificio necesario en busca del crecimiento artístico, pero para Rumi es una línea que nunca debió cruzarse. Un punto sin retorno, donde la versión de Mima que ella tanto protegía es desechada sin dudarlo 2 veces. Como su representante, es lógico aconsejarla hasta cierto punto. Y sí, incluso nosotros como espectadores podemos llegar a pensar que realmente esto es ir demasiado lejos. Pero, como se ha dicho antes, al final, quien siempre tendrá la última palabra no es Rumi, ni el director, ni nosotros, sino Mima. いいよルミちゃん。私やるよ。だって女優になるって決めたんだもん。 Dicho y hecho, esta mórbida toma sería grabada. Una escena cruda, repugnante, agotador para el elenco, pero incluso más devastador aún para la propia Mima. Un asalto visual que por puro perfeccionismo del morbo requirió ser repetido una y otra vez. El impacto es tal que Takodoro se congela por el remordimiento y Rumi quiebra en un llanto inconsolable. Pero, por más que lo parezca, esas lágrimas no son por Mima, son por la imagen que acaba de romperse, por el resentimiento de perder un sueño que nunca le perteneció a ella. Hasta aquí, todo parece tener un orden. Estas 2 presencias siguen sus roles de manera predecible. Una representante preocupada y otro fan del montón, excesivamente entrometido. Pero es precisamente por esto que vale la pena recordarlos, porque Perfect Blue hace un trabajo impecable en distraerte de lo que realmente sucede. Cuando uno comienza a romperse, siempre habrá alguien dispuesto a recoger los pedazos, alguien que a menudo nos enseñan a ignorar, alguien casi invisible, que no siempre aparenta ser el monstruo que es en realidad. Y es en este momento donde ya no hay marcha atrás. Aquí es donde me gustaría introducir el Rincón de Mima, o Mima's Room en inglés, un foro web creado por supuestos fans, dedicado enteramente a ella. A primera vista parece inofensivo, un espacio virtual construido con cariño, con la intención de recrear el diario personal de Mima Kirigoe, aquella idol que ellos admiran con tanto aprecio. Pero lo que se presenta como un cálido homenaje revelaría algo mucho más oscuro. 今日は帰りにいつものスーパーで買い物。ミネラルウォーターに牛乳。牛乳はやっぱり牛印よね。このくらいの贅沢は許そう。それから大事なテトラちゃんたちの餌。 Este sitio describe con certeza la rutina diaria de Mima, no por días o semanas, sino meses enteros. Cada movimiento, cada expresión, cada pensamiento, todo estaba ahí, documentado de una forma tan inquietante que ni la propia Mima es capaz de creerlo. Al principio era solo su imagen, pero ahora ni siquiera su propia cabeza le pertenece. Todo es lentamente adueñado por algo que no logra comprender, algo o alguien que parece mezclarse a la perfección desde tiempos inmemoriales. Una obsesión de este calibre no nace del afecto, sino del intento de conservar algo que ya floreció, de conservar una imagen ajena que hasta cierto punto le brindaba un sentido en la vida. Porque para él, Mima no es una persona como tal, sino una rutina, una figura temporal que no tenía razón para cambiar. Y aún así, mi maníaco no actúa solo. Esta obsesión sería reforzada por una serie de correos enviados personalmente por Rumi, aclamando ser la Mima original, la imagen de idol pura, con la que todos están obsesionados, declarando que la otra Mima que vagaba por las calles, la original que conocemos, con nueva aspiración de actriz, era una impostora que debía de ser eliminada. Al final, esta manía reclama un nombre: trastorno de identidad disociativa. No es suponer, sino creer con exactitud que eres alguien que nunca fuiste. Satoshi Kon hace un trabajo ejemplar para hacernos creer que Mima es la única en perder el juicio, cuando la realidad es mucho más cruda de lo que parece. Si el acoso y la presión no fueron suficiente, entre tomas, su mente se mezcla con algo más,
Es drogada entre grabaciones, para que la línea entre el elenco y su vida personal se haga mucho más delgada. Recuerda escenas que jamás fueron grabadas, palabras nunca dichas e interacciones que nunca tomaron lugar. Todo diseñado para arruinar su percepción de las cosas. Al mismo tiempo, aquellas personas que rompieron su imagen, que cuestionaron sus decisiones, esas personas que la forzaron a enfrentar un mundo hostil, eran brutalmente asesinadas por alguien muy parecida a ella. Al mismo tiempo, despiertan habitaciones ajenas, cuartos casi idénticos al suyo, pero todo estaba ahí, su ropa, sus cosas y también las armas del crimen, manchadas con sangre, convenciéndola de algo que ella sabe que no hizo. Al mismo tiempo, su papel en Double Bind, curiosamente, la obliga a interpretar el mismo dilema que la ha estado acechando. 乖離性同一性障害、平たく言えば多重人格。そう、私はモデルよ。 Algo que bajo este trauma logra interpretar a la perfección. Al mismo tiempo, surge un enemigo más. No es cualquier persona o algún tercero, sino ella misma. Una figura intacta, como si fuera de porcelana, sin dudas o resentimiento alguno. Una versión que observa y juzga cada uno de sus pasos, cada error cometido, transformado en tortura psicológica. 本当はアイドルに戻りたいと思ってるくせに。違う。だって私はもう。そうよね。もうアイドルなんかじゃないもんね。だってあなたはもう汚れちゃったもの。汚れたアイドルなんて誰も好きになんないよね。Y al mismo tiempo, a la par de esta fragmentación, se encuentra mi maníaco, cada vez más y más cerca, más insistente, repitiendo todo este ciclo, una y otra y otra y otra vez, aprovechando la confusión de Mima. Lo que una vez estaba limitado a observar, decide dar un paso mucho más lejos. Ya no le basta acechar o vigilar desde la distancia, sino acabar con el problema de raíz. Es cuando Mima se queda a solas, que mi maníaco aprovecha para raptarla. No por herir, juzgar o romper, sino por una decisión inofensiva, una elección tomada solo para ella, que jamás buscó involucrar a nadie más, porque en su mundo, Mima no tiene derecho a cambiar, a elegir o actuar por su cuenta, solo a permanecer intacta como una reliquia en vitrina de oro. Ella despierta en aquel lugar oscuro, responsable por aquella escena, que en un punto lo arruinó todo, y frente a ella, un monstruo que se ve a sí mismo como un héroe, pensando que al acabar con la impostora, le haría un favor a la verdadera Mima, un favor que desde sus ojos también merecería una retorcida recompensa. Pero aquella que parece haberlo perdido todo, se niega a rendirse, se rehúsa a ser minimizada. Alguien que de una vez por todas escapa de la cosificación que la acompañó por toda su vida, enfrentando fuerzas que a pesar de parecer inmovibles, en un enfrentamiento desesperado que llega a decidir entre la vida y la muerte, contra la voluntad inquebrantable de uno mismo, eventualmente terminan cayendo. Pero aún descartando a mi maníaco, las cosas no acaban aquí, ya que al encontrar a Rumi, una Mima al borde del llanto, intenta explicarle los hechos de un encuentro que de alguna manera parece no haber tomado lugar. Porque cuando dos fuerzas oscuras deciden juntarse, la más fuerte no dudará en devorar a la otra cuando ésta deja de serle útil. Alguien que se camufla en acciones tiernas, en palabras suaves, fingiendo ser alguien cálido, íntimo o agradable, para distraerte y ocultar la identidad del verdadero monstruo de esta historia, en un último intento de recuperar el protagonismo de una vida que no le pertenece. Rumi-chan はもう帰ったよ。仕事が忙しくて寝不足だって。変なこと言わないで。でもアイドルはね、ファンの人たちが守ってくれるの。ミマのお願いなんか何でも聞いてくれるんだよ。ミマニアさんはちょっと失敗だったけど、でも仕方ないよね。あなたのことは自分でまいた種だから。A veces duele aceptar que el golpe más fuerte no siempre viene de quien te odia,
sino de quien decía cuidarte. Esa persona, que a menudo representaba un refugio, terminó siendo tu propia jaula. Alguien que no quería tenerte a ti, sino a la versión tuya que podían controlar a su gusto. Pero por más insistentes que ellos sean, escúchame bien, no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie. No eres el trofeo de tus padres ni de tu pareja. No eres un recuerdo estático de alguien que se niega a verte crecer. A veces para salvarte tendrás que decepcionar a quienes te rodean, romper círculos, romper expectativas, romper la comodidad de aquellos que se reflejaban en ti. Y sí, da miedo tener que quedarte a solas. Pero la tragedia de Mima nos enseña algo esencial. Nadie tiene el derecho de decidir quién eres, ni quién fuiste, ni quién serás. Porque nos pasamos la vida pidiendo permiso para cambiar, pidiendo perdón por crecer, por mejorar, aceptando que otros decidan por nuestro supuesto bien. Y al final la verdad no es tan complicada como parece. Tu vida no le pertenece a nadie más, porque la última palabra siempre ha sido tuya. Persigue ese sueño que tanto admiras, esa carrera que tanto te fascina, ese trabajo opuesto que tanto anhelas obtener, porque al final, ¿qué importa si a los demás no les gusta? Lo que importa no es que solo te guste, sino que también te pertenezca. Recuerda, la única aprobación que necesitas es la tuya, y mientras tú estés conforme, vas a ver que a través del conflicto te encontrarás a ti mismo en un mundo que buscó arrebatarte todo. 私は本物だよ。 Bueno, ¿qué te pareció Perfect Blue? En veces me desesperaba o me ponía nervioso, pero me alegro de que Mima haya sobrevivido a una transición como esta. No se especifica si logró ser una actriz reconocida, pero es evidente que sigue trabajando en la industria, viviendo de forma relajada y sustentable. Una obra como Perfect Blue tiene muchas interpretaciones. Cabe aclarar que mi análisis se basa en mi interpretación personal, así que también me gustaría escuchar tu percepción de la obra. En todo caso, si quieres que resuma o analice algo en específico, no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Una vez más, Papón fuera.